Nos acompaña esta noche el economista Tonatiuh Martínez, a quien saludamos con mucho gusto y agradecemos por aceptar esta entrevista en el foro con nosotros para la audiencia de Punto de Referencia, para entender un poco más de lo que hoy fue presentado. Tonatiuh, bienvenido. Muchas gracias, Azul. Alberto, muchas gracias. Bienvenido. Pues a ver, creo que las palabras clave son independencia, soberanía energética como los grandes propósitos, y en los últimos años vimos avanzar mucho en materia de exploración, de producción, de refinación, incluso en reservas, ¿no? Sí. Pero parecería, por lo que hoy estamos viendo con más claridad, que esto corrió a contracorriente. Teníamos claro de la corrupción, pero también de un modelo institucional y financiero, fiscal, que pues era un gran obstáculo o sigue siendo un gran obstáculo para alcanzar esos objetivos. Cuéntanos un poquito de las diferencias de los dos diseños y por qué el que hoy tenemos es un obstáculo para alcanzar ese gran objetivo, que es el de la soberanía energética. Bueno, tenemos un modelo que hizo a Pemex o lo corporativizó, lo pulverizó en distintas empresas. Las filiales son un claro ejemplo que ya se presenta como un plan de consolidación de estas filiales. ¿Qué son las filiales? Estas empresas auxiliares que deberían de, supuestamente, así se planteó, ayudar a Pemex y aliviar cierta carga en actividades que no necesariamente debería de ocuparse para su core central, es decir, la exploración y la producción de gasolina. Por ejemplo, Grupo Fertinal es una filial. Hay otro tipo de filiales que supuestamente llevaban a Pemex a terrenos internacionales, como PMI Holdings España. Una serie de instituciones y de burocracia que se creó, contabilidad adicional, procesos administrativos adicionales que simplemente cargaron a la estructura de procesos y de una cantidad de gasto corriente muy fuerte. Eso evidentemente es un lastre, una carga innecesaria en muchos casos, que impide o inhibe a la empresa a llevar otro tipo de procesos y consolidarse como lo que es una empresa muy importante para el país. Y el claro ejemplo está en que, bueno, ya lo dijeron ustedes, la empresa más grande es la que le dota al gobierno de ingresos muy importantes, y lo que estaban haciendo era disminuirla, destruirla poco a poco. Es la única empresa, de hecho, que se le cargaba hasta el 70% de sus ingresos, no de sus utilidades. Cualquier empresario sabe que tú pagas impuestos por utilidades. Es decir, tienes ingresos por tu actividad ordinaria, luego pagas algunos costos, gastos financieros, y luego, después de restarle todo eso, pagas utilidades. A Pemex no se le cobraba sobre una base de utilidades sus impuestos, sino sobre los ingresos. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué este modelo es tan dañino para la empresa? Sabemos de la corrupción, como ya se ha mencionado, y tenemos el ejemplo también, y lo quiero ligar con la parte de la condonación de impuestos. México tuvo una parte de condonación de impuestos muy fuerte, una política en donde condonaba impuestos, pero al final del día tenía que hacerse de recursos. ¿Qué hicieron? Endeudaban a Pemex. Y así sacaban recursos. Por eso vimos cómo Pemex se fue convirtiendo poco a poco en esa caja ya no chica, sino grande del gobierno, de donde sacaban ingresos para pagar una parte de la operación del gobierno muy fuerte. Esto con Calderón fue muy grotesco, y con Peña Nieto también. Entonces, este proceso que estamos viendo ahora y que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto es su cumpleaños, una gran felicitación, el doctor Víctor Rodríguez, actual director de Pemex, presenta un plan junto con la secretaria de Energía, Luz Helena, y el equipo de energía para revertir esta situación. Disminuir costos, aplicar la austeridad republicana a Pemex, incluso disminuir la base gravable en esto que ya presentaron ustedes, en esta consolidación de un impuesto petrolero para el bienestar. En lugar de tener varios impuestos, tendrá uno del 30% y uno para otro producto que es del gas, del 11.63%. Y las filiales y toda esta manera como partieron a Pemex, porque en algunos casos inclusive tienen algún tiempo, algunas vienen en la época de Carlos Salinas de Gortari, están consolidadas, tienen su burocracia, inclusive algunas con su cartera de clientes, etcétera. ¿Qué pasaría con ellas? Lo que está presentando el director y lo que se presenta en el plan es una consolidación, una fusión, diríamos, de varias de estas. No quiere decir que se afecten los derechos de los trabajadores, sobre todo de los de base, que son quienes en realidad mueven a la empresa,
pero sí hacer una ingeniería muy fuerte, fusionar algunas y dejar las empresas o las filiales estratégicas que en realidad vayan a ser las que ayuden a Pemex. Estaremos, perdón, hablando de darle más prioridad a la explotación y a la exploración. Lo pregunto porque durante mucho tiempo esto se hizo a un lado. ¿Recuerdan ustedes el que se hablaba de el famoso tesorito en aguas profundas, etcétera, ¿no? Sí. Esto tendría que también ir en ese camino. Sí, hay 2 yacimientos en particular que son de suma relevancia para el país, que son a los que nos abocaríamos, o al menos así está en el plan establecido, a tratar de ahí generar las reservas necesarias como se presentó en el plan de 10 años, que tendríamos que tener que mantener en el tiempo y que son muy importantes para el país. También hay que entender que hay un desgaste geológico, no nada más en México, sino en términos internacionales. El petróleo fue un recurso natural del siglo XX, del siglo XXI, que movió y transformó la economía de manera muy importante. Y ahora también se presentan planes de un Pemex verde, un Pemex que transite a energías y tecnologías nuevas, que adopte y que trabaje de la mano con Comisión Federal de Electricidad para generar nuevos mecanismos de energización, diría yo, para el país. Sí, porque además por mucho tiempo no importó esto, ¿no? Acabarse estos recursos y por eso ahora se está poniendo, entre otras cosas, un tope. Tonatiuh, un poco a partir de lo que planteas de cómo los ingresos de Pemex significaban muchísimo dinero también para el gobierno, hoy se está reduciendo esta carga fiscal y la promesa es que eso va a ser transparente para las finanzas públicas. Con el plan que están proponiendo de ahorros, ¿esto es posible? Además me imagino que no solo son ahorros por parte de Pemex, sino, digamos, es una cosa más integral como plan de gobierno. Sí, como plan de gobierno es se presentó hace unos días esta modificación también legislativa para reconfigurar la administración pública y generar ahorros importantes en distintas dependencias. La propia Agencia Nacional de Digitalización, la que trae José Antonio Merino, esa va a ser muy importante también para este tipo de procesos de reducción de costos, no nada más dentro de la administración pública, sino en general. Y sobre la parte en particular de Pemex, yo les pongo un ejemplo, no es que lo diga yo, que lo diga alguien del movimiento, el presidente o la presidenta. José Ángel Gurría, que fue secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Hacienda, presidente de la OCDE, que es presidente o director, no recuerdo la figura, funcionario de alto nivel que incluso con Xóchitl Gálvez fue quien le armó, por así decirlo, su plan económico, dijo en una entrevista: la situación de Pemex es resultado de una política fiscal que siguió de la federación a lo largo de décadas, y ahí me incluyo yo como responsable. Le quitamos hasta el 70% de los ingresos brutos, no de las utilidades. Le creamos a Pemex un agujero artificial, una pérdida artificial, obligándonos a mantener una empresa en letargo, ¿no? Entonces, esta persona que fue un tecnócrata en este momento, en este periodo de México, lo dice, lo reconoce. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué solución nos trae este gobierno de la mano de lo que ya pasó anteriormente? Es, bueno, no le puedo cobrar 70% de los ingresos a la empresa desgastándolo de tal forma. En el sexenio anterior se redujo el DUC, este derecho que paga Pemex, que es el más fuerte, era el más fuerte, y ahora se consolida en 30% de manera muy transparente, porque no era tan fácil llegar a ese resultado de los impuestos que pagaba Pemex anteriormente. Sí, durante mucho tiempo en la economía mexicana, toda la administración pública estaba petrolizada y tuvo que iniciarse un proceso de despetrolización. Claro. Yo me quiero referir a un tema que me parece muy importante y que no acabo de entender cuál sería la consecuencia, y quiero pedirte tu opinión. Este cambio de paradigma de dejar de convertir a la exploración de hidrocarburos para el mercado externo y dedicarlo al mercado interno. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tendría dejar de competir en el mercado internacional de los hidrocarburos? Pemex tiene una presencia importante, por ejemplo, en OTAN más, en el tratado de la OPEP más, por ejemplo. OPEP Plus. Y no sé hasta qué punto el dejar de recibir estos recursos del exterior puedan ayudar o no a este proyecto que se está planteando para Pemex. Es un debate que se ha planteado, que es esa pregunta y esa arista que luego tocan algunos especialistas
llamados especialistas, autonombrados a veces. Pero ahí está la situación en donde uno tiene que también dimensionar y entender que parte de lo que se explota se transforma en gasolina. Entonces, nosotros fortalecimos el Sistema Nacional de Refinación de manera muy importante. Estamos hablando de que lo recibimos en una eficiencia del 30% del sexenio anterior. Eso quiere decir que estabas perdiendo el 70% de lo que tratabas de refinar. No es ideal para ninguna empresa tener niveles de eficiencia del 30%. Las empresas internacionales que refinan están arriba del 70%. Se fue modificando esto a raíz de la inversión que se hizo en el Sistema Nacional de Refinación y llegamos ya ahorita, según entiendo, arriba del 70%. Es decir, estamos en estándares internacionales. La explotación que hagamos de crudo se va a transformar en gasolina. Vamos a también dejar de depender del exterior en términos de que hay mucha volatilidad cuando hay problemas geopolíticos y eso afecta a las finanzas de manera muy fuerte. Otra cosa muy importante, y hablando de un cambio de paradigma, es entender que no vamos a dejar de utilizar el petróleo y sus derivados. Utilizamos el petróleo y sus derivados para hacer ropa, para hacer automóviles, para hacer medicinas. El petróleo es esencial en nuestra vida y en nuestra economía. Lo que tenemos que hacer y hacia donde estamos transitando, que es parte de la transición energética que plantea el proyecto en general de la doctora, es electrificar la vida y así está caminando el mundo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto la promesa es vamos a satisfacer el consumo interno. Así es. Ese es el gran propósito. Dejar de depender del exterior. Y esa es una premisa fundamental. Estamos caminando así como nación, pero también muchos países están entendiendo eso. Alemania está viviendo una situación muy dura, una que fue hace 5 años, un referente para muchos. Hoy está en situaciones complicadísimas por todos los problemas para hacerse de recursos energéticos. Entonces nosotros no podemos vivir lo mismo. Así es. Pues Tonatiuh, muchas gracias por esta explicación que nos das un poco más de luz en esto que puede parecer complejo, pero no lo es tanto una vez que lo explicas. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y esperamos tenerte por este espacio en otro momento. Cuando quieran.